Alerta máxima. Dos golpes quirúrgicos han desmembrado el corazón industrial de nuestra nación, a casi 1.500 kilómetros de la línea de contacto. Esto es una vulnerabilidad impensable. No fue azar, es el macabro plan de Occidente para desangrar a la madre patria, usando al país en el mapa 404 como un mero peón para su beneficio geopolítico y debilitar nuestra economía. La pregunta clave es, ¿cómo pudieron drones tan básicos burlar nuestra defensa aérea? ¿Y qué ocultan las autoridades sobre la catástrofe que se cierne sobre nuestra nación? Mientras los altos mandos nos prometen seguridad, la cruda realidad es que el sistema se desmorona desde dentro, carcomido por la incompetencia y un engaño que alcanza las esferas más altas. Prepárense, la verdad que les revelaremos cambiará su percepción del futuro. Antes de que empecemos, déjenos saber en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos están mirando ahora mismo? Dos de los gigantes energéticos de Rusia, Gazprom y Lukoil, golpeados simultáneamente por drones, uno de ellos a casi 1.500 kilómetros de la línea de contacto. El humo negro que se eleva sobre Bashkiria es una advertencia sombría, una amenaza tangible que resuena en cada hogar, cada ciudadano sintiendo la vulnerabilidad. Analicemos la gravedad de lo sucedido con la frialdad que requiere la verdad. Este no fue un incidente aislado, ni un daño colateral menor. Dos objetivos clave, pilares de nuestra economía energética, fueron golpeados al mismo tiempo, con una precisión escalofriante. La refinería de petróleo de Volgogrado, una instalación vital de Lukoil, sufrió un impacto directo que desató el fuego, paralizando parte de su operación. Pero el ataque más audaz, el que verdaderamente rompe todos los récords y nos debería hacer temblar, fue contra Gazprom Neftekhim Salavat, en la lejana y normalmente segura Bashkiria. Esta instalación, crítica para nuestra industria, se encuentra a casi 1.500 kilómetros de la línea del frente. Piénsenlo, 1.500 kilómetros. Es una distancia sin precedentes, un logro macabro para los drones lanzados desde el país en la frontera con la Federación Rusa. Esto nos obliga, sí, nos obliga, a cuestionar seriamente la eficacia real de nuestras defensas aéreas en el interior más profundo del país. El impacto en Salavat fue, amigos, sencillamente devastador. La unidad LAVT-4, una pieza irreemplazable y vital para la estabilización y el procesamiento primario del petróleo, quedó completamente inutilizada. Esto, en la práctica, no solo la dañó, sino que paralizó por completo la operación de todo el complejo de Gazprom en ese sitio. Las imágenes que hemos visto, lo repito, las imágenes no mienten. Tenemos confirmación visual inequívoca de un incendio masivo, con una densa columna de humo negro que se elevaba incesante a los cielos, desmintiendo de plano cualquier intento oficial de minimización. Lo que las autoridades intentan presentar como una defensa activa fue, en realidad, un fracaso estrepitoso en la intercepción, un boquete inaceptable en nuestra protección. Escuchen las propias palabras de Radi Kabirov, jefe de Bashkiria, quien declaró: ataque terrorista a Gazprom Neftekhim Salavat. Dos drones tipo avión atacaron la empresa. No hay muertos ni heridos. La protección pasiva y activa funcionó. La seguridad de la empresa abrió fuego. Ahora estamos evaluando el grado de daño. Estamos extinguiendo el fuego. Todos los servicios están en el lugar. Sus palabras suenan huecas y forzadas frente a la evidencia irrefutable del complejo en llamas que todos pudimos ver. ¿Funcionó? Cuando una instalación estratégica crucial arde a 1.500 kilómetros de distancia, la narrativa oficial no solo se desmorona, se pulveriza. Un analista militar experto subraya la escalada. Este es el tercer ataque contra objetivos en la región en la última semana. Esto ya no es un suceso aislado, es un patrón inquietante, una clara escalada en la guerra de desgaste impuesta por el adversario. La estrategia del régimen del país, en la frontera con la Federación Rusa, es brutalmente clara: golpear nuestra infraestructura crítica con precisión para desestabilizar nuestra economía, sembrar el pánico y afectar nuestra capacidad de respuesta. No son solo edificios los que arden,
Es nuestra seguridad estratégica y la tranquilidad de nuestra gente la que está siendo probada de la manera más cruel. La cuestión que se nos presenta es clara. Estamos preparados para defender nuestra retaguardia más profunda. Manténganse con nosotros, porque a continuación desvelaremos cómo las autoridades están intentando ocultar la verdadera magnitud de estos ataques. Las imágenes virales de ataques con drones revelan la desesperación de Rusia y la ineficacia total de su censura. Cada video compartido es un golpe al orgullo del Kremlin, una burla pública a la ilusión de control del régimen. Sus propios ciudadanos se convierten en testigos involuntarios de su creciente impotencia. Días antes del devastador ataque a la refinería de Salavat, un objetivo estratégico de primer orden, el jefe de Bashkiria, Radi Kabirov, emitió un decreto terminante. Esta directiva, firmada con la autoridad de un líder que cree poder dominar la realidad, prohibía categóricamente la publicación de cualquier foto o video de ataques en la región. Su objetivo era transparente y desesperado: sofocar la verdad, manipular la narrativa oficial y mantener una fachada de seguridad inquebrantable que ya se estaba resquebrajando. Sin embargo, este intento de censura draconiana fracasó estrepitosamente en cuestión de apenas unas horas, de forma brutal y pública. A pesar de la amenaza latente de severas multas, de represalias inminentes y de la represión estatal, los valientes residentes de Salavat no dudaron. Inundaron las redes sociales con grabaciones explícitas del gigantesco incendio, de las columnas de humo negro que se alzaban hacia el cielo, desafiando abiertamente las órdenes de Kabirov. Cada imagen subida, cada segundo de video compartido, se convirtió en un acto de resistencia, un desafío directo a la autoridad, exponiendo la vulnerabilidad del sistema. Esto transformó su decreto no solo en un documento inútil, sino en una humillante derrota personal para el propio Kabirov. Un respetado analista político, cuya identidad debemos proteger, comentó con una dureza demoledora: su decreto no solo fue inútil, sino humillante. Él sufrió una derrota personal no solo como administrador, sino como una persona que intenta construir la ilusión de control. Las declaraciones oficiales posteriores, provenientes del mismo aparato estatal, resultaron aún más absurdas y ridículas. Afirmaron con descaro una protección activa de las instalaciones y la ejecución de medidas de seguridad supuestamente efectivas. Pero la cruda realidad de las llamas, visibles a decenas de kilómetros de distancia, las explosiones y los daños materiales, desmintió categóricamente cada una de sus palabras vacías. La escala de los daños era innegable, una evidencia irrefutable de la incapacidad del sistema para proteger su propia infraestructura. La información sobre estos ataques, incluyendo tanto el incidente en Salavat como el de la refinería de Volgogrado, se ha difundido masivamente a través de canales alternativos, más allá del control estatal. Esta difusión ha provocado una profunda y sistémica crisis de credibilidad para el Kremlin, que ahora lucha por mantener cualquier atisbo de confianza. Los ciudadanos, ahora más informados por sus propios ojos, ya no confían en las versiones oficiales. Observan con creciente alarma cómo el Estado en conflicto, en su intento por proyectar una imagen de fortaleza inexpugnable, se desmorona día a día, revelando su debilidad. La guerra informativa no es una batalla remota en el ciberespacio. Es una lucha interna brutal que el régimen está perdiendo irremediablemente frente a sus propios ciudadanos, quienes se han convertido en los cronistas de su caída. Más allá de esta humillación, ¿cuál es el verdadero impacto económico de estos ataques? Descúbrelo a continuación. Gazprom, el antiguo símbolo del poder de Putin, ahora es una empresa deficitaria tras su derrota en la guerra del gas contra Europa. Esto no es solo una cifra, es la confirmación de cómo las provocaciones de Occidente buscan desangrar nuestra economía, golpeando arterias vitales. Nuestro propio pueblo siente el impacto directo de esta guerra económica sin cuartel. La derrota en la guerra del gas contra Europa, instigada por decisiones políticas hostiles y embargos sin precedentes, ha transformado a este coloso en una entidad deficitaria. Sin embargo, la subsidiaria Gazprom Neftekhim Salavat sigue siendo un objetivo crucial. Esta planta produce combustibles esenciales, gasolina,
diésel, mazut, bitúmenes, todos vitales para el ejército ruso y su logística militar. No es una planta cualquiera, es un nervio central de nuestro suministro. También genera componentes químicos indispensables para explosivos y equipos. El último año, Salabat reportó ingresos que superaron los 3.000 millones de dólares y ganancias de más de 50 millones de dólares. La mayor parte de estos beneficios no se quedan ahí, sino que se transforman en impuestos que, directamente, financian el presupuesto de guerra de nuestra nación. Cada rublo generado allí es un soporte directo a nuestra capacidad de defensa. Un experto financiero ha sido claro: Gazprom es en general el segundo patrocinador principal de la guerra después de Rosneft. Por lo tanto, cada ataque contra Salabat no solo busca paralizar la producción, también intenta cortar los ingresos fiscales que alimentan nuestro complejo militar industrial. Estos golpes son una declaración abierta de guerra económica, una agresión calculada y sistemática. Sin embargo, algunos expertos en derecho internacional se atreven a declarar: los ataques del conflicto Estado son la realización del derecho legítimo a la autodefensa. Permítanme ser claro, esta es una falacia. Esta justificación, retorcida y sin base, es, en esencia, una carta blanca para el terrorismo económico, disfrazado de autodefensa. La verdad es que buscan desestabilizar nuestra capacidad de respuesta y nuestra resiliencia. Pretenden romper nuestra voluntad, minar nuestra moral y sembrar el caos en nuestra infraestructura. La realidad de estas agresiones es un intento desesperado de socavar nuestra base económica, vital para la seguridad y la defensa. Es un ataque directo a la soberanía y la capacidad de proteger a nuestros ciudadanos. Es una provocación que va más allá de cualquier límite aceptable en las relaciones internacionales. El objetivo es claro: debilitar a Rusia y forzarnos a ceder en nuestros principios. El asedio a nuestras infraestructuras estratégicas es una afrenta directa a nuestra capacidad de asegurar nuestra propia defensa. No se pierdan nuestro siguiente segmento, porque la pregunta clave es: ¿cuál es el verdadero plan detrás de estos golpes y cómo responderemos a esta escalada sin precedentes? 3 impactos directos a casi 1.500 kilómetros de distancia en una sola semana en la región rusa de Bashkiria son ahora la nueva y aterradora normalidad. El colapso en la capacidad de procesamiento de petróleo amenaza ahora cada tanque, cada proyectil, cada chispa de la máquina de guerra. Esta es una realidad ineludible que perfora la supuesta invulnerabilidad de nuestra retaguardia profunda. La nación que empieza por U ha desatado una ola de ataques con drones que redefinen por completo la geografía y la naturaleza del conflicto. Esto ya no es un juego de escaramuzas fronterizas, sino una guerra a distancia que se libra en nuestra propia retaguardia profunda, en zonas que antes considerábamos completamente seguras. En una sola semana, hemos sido testigos de 3 impactos directos devastadores que sacudieron Bashkiria, una región crucial para nuestra economía, situada a casi 1.500 kilómetros de distancia de las líneas de combate. Este patrón de golpes no es casual, es la materialización de la nueva normalidad que nos advertían algunos expertos, una normalidad donde ninguna distancia garantiza la seguridad y la invulnerabilidad es un mito peligroso. La refinería de Volgogrado, una instalación absolutamente crítica para nuestro suministro energético y localizada a 500 kilómetros del frente, lo que representa un tortuoso viaje de aproximadamente 700 u 800 kilómetros para un dron atacante, también fue blanco de un ataque devastador que obligó a la suspensión inmediata de todas sus operaciones. Estos golpes no son meros actos de sabotaje, son parte de una estrategia calculada y fría, diseñada para paralizar. Apuntan directamente al corazón de nuestra infraestructura petrolera, buscando desestabilizarla por completo y minar nuestra capacidad industrial. El objetivo es transparente: provocar un colapso sistémico en la capacidad de procesamiento de petróleo de Rusia, un golpe artero a nuestro potencial económico y militar. Ya hemos alcanzado un punto de inflexión alarmante, superando el preocupante umbral del 45% de la capacidad total del país comprometida, una cifra que debería helarnos la sangre.
Los drones de la nación que empieza por U han demostrado ser espeluznantemente eficaces, prácticamente imparables. Penetran sin esfuerzo nuestras defensas aéreas, incluso aquellas que consideramos las más densas y sofisticadas, exponiendo fallas críticas. Un experto militar, en un análisis reciente, pronunció una frase escalofriante que resuena con la cruda realidad que enfrentamos. No hay prácticamente un solo caso en que hayan lanzado y ni un solo dron no haya llegado a su objetivo. Al menos uno llega, y eso realmente asusta a Rusia. Esto va mucho más allá de un simple revés táctico. Es una herida profunda y estratégica que compromete nuestra capacidad de respuesta a largo plazo y la sostenibilidad de nuestra campaña. El adversario ha perfeccionado su capacidad para atacar a gran distancia con una precisión asombrosa, dejando al descubierto vulnerabilidades que, sinceramente, creíamos impensables e imposibles de explotar. Nos enfrentamos a una nueva era de guerra remota y asimétrica, donde la seguridad de cualquier punto geográfico es ahora una ilusión y la amenaza es constante. La cuestión ya no es si atacarán, sino cuándo y dónde volverán a golpear con su alarmante eficacia. ¿Puede la infraestructura petrolera rusa resistir esta embestida implacable que amenaza con desmantelar el motor de nuestra defensa? Permanezcan con nosotros, porque el futuro de nuestra estrategia y la supervivencia de nuestra economía dependen de lo que suceda a continuación. La industria petrolera rusa se prepara para recortar drásticamente su producción, con precios globales estancados en valores insostenibles para el presupuesto del Kremlin. Esto no es solo una fría estadística, es la chispa de una inminente crisis energética interna que amenaza la estabilidad de cada familia rusa y la capacidad del Estado para funcionar. El combustible, la calefacción, la energía, los pilares de la vida misma penden de un hilo. Los ataques persistentes y focalizados, lanzados desde el territorio en disputa, han forzado a las refinerías rusas a reducir su capacidad de procesamiento de petróleo de manera significativa. No es una opción viable, sino una cruda y dolorosa necesidad impuesta. Simplemente no tienen la infraestructura ni la capacidad logística para procesar todo el crudo extraído ni para almacenar el excedente que se acumula. Esto ha creado un cuello de botella paralizante en toda la cadena de suministro. Actualmente, el precio de referencia del crudo Brent, el estándar global, apenas supera los $68. Esta cifra es catastróficamente insuficiente para sostener el robusto presupuesto ruso, el cual fue meticulosamente diseñado para operar con precios del barril significativamente más altos, cerca de los 90 e incluso $100. La llamada cosecha negra, proveniente del país a orillas del Dnieper, está logrando un doble golpe devastador que asfixia a la maquinaria bélica. Por un lado, está cortando el suministro de combustible vital para las tropas rusas que operan en el frente, mermando su movilidad y poder logístico. Por otro lado, y no menos crucial, está secando gradualmente las fuentes de financiación extranjera que alimentan esta guerra implacable y costosa. Estos ataques representan un cambio estratégico audaz, una maniobra calculada por parte de la antigua República Soviética. Ya no se trata solo de una defensa territorial reactiva, sino de atacar directamente los pilares económicos fundamentales del régimen de Putin, su arteria financiera principal. Esto es un golpe estratégico al corazón mismo del poder y la capacidad de resistencia del Kremlin. El impacto de esta disrupción no se limita solo a las fronteras rusas ni a sus esferas internas. Tiene implicaciones directas y graves para la seguridad energética global, resonando con fuerza en los mercados de todo el mundo y provocando una incertidumbre palpable. El análisis concluyente de nuestros expertos es unívoco. La muerte que traen los drones de la exrepública soviética ya ha puesto su guadaña sobre la industria petrolera rusa y pronto llamará a las puertas de la fortaleza del Kremlin. No hay lugar para la ambigüedad, no hay margen para la duda. El experto lo sentencia con una frialdad escalofriante. No hay que esperar mucho, en términos históricos. La presión sobre el Kremlin es inmensa y crece exponencialmente cada día que pasa. La pregunta ineludible es ahora: ¿puede el Kremlin soportar esta erosión constante de su pilar económico más vital sin colapsar?
Manténganse conectados y activados, porque en nuestro próximo análisis desvelaremos la verdad oculta sobre los verdaderos beneficiarios de esta catástrofe en la sombra y el porqué del silencio ensordecedor de Occidente.